Bueno, pues buenos días, ¿sí me escuchan todos? Vamos a empezar por aclarar algo que a lo mejor la sesión anterior no quedó claro. Su compañero Kevin Reyes me mandó un mensaje sobre algún tema que tiene que ver con la evaluación y que parece que a lo mejor se pudo haber quedado alguna confusión. Yo lo que les comentaba en la sesión del martes es que no sé cómo se les va a evaluar, no sé qué va a ocurrir. Yo les decía que lo comentaran con la maestra Trilce Ovilla, que es quien de momento reaccionó para coordinar con ustedes. Yo no sé si el doctor los va a evaluar o no. Yo no puedo decir que yo los quiero evaluar, yo no quiero que parezca que me quiero piratear al grupo. Eso espero que me lo entiendan. Entonces, platíquenlo con ella. También yo les diría que lo ideal es que los evalúe el maestro Franco, ya les dijo que les haría un examen sobre el código. Lo que vamos a ver nosotros, aunque sigue una teoría del delito distinta a la que él maneja, se basa en el mismo código, se van a tener que aprender el mismo código y en ese sentido no van a tener mayor inseguridad. Lo que insisto, no quiero que parezca es que yo me quiera o que pudiera entenderse que yo me quiero volar al grupo. Entonces, platíquenlo con ellos, pero también les diría, aguántense la semana que entra. La semana que entra aparentemente va a sesionar el Consejo Técnico y ya van a decir qué es lo que va a ocurrir. Ya por ahí andan rumorando que el semestre, para quien no haya podido tener las clases regulares, se podría ampliar. Entonces, a lo mejor pueden regresar y tomar las clases presenciales con el doctor Franco y esto pues, les servirá, espero que no les haga bolas, pero podría ser lo más prudente, en lugar de moverle ahorita, esperarse a ver qué determina el Consejo Técnico de la facultad y ya con base en eso, pues empezar a moverle a ver qué se va a hacer. Con mi apoyo cuentan. Nada más, insisto, no quiero que parezca que yo estoy maniobrando algo aquí o que estoy queriendo piratearme al grupo. ¿Sí queda claro? Bueno, ahora con lo que vimos la sesión anterior, ya tenemos que vamos a trabajar con tres elementos del delito. Sin embargo, vamos a hacer el día de hoy dos avances que espero sean importantes. Primero, vamos a manejar un poquito cómo evolucionó la dogmática desde el punto de vista de las teorías causalistas y finalistas y hasta el funcionalismo en cuanto a los elementos del delito y cómo se les entendía, cuál era algún contenido que tenían para que no queden hechos bolas, para que de alguna manera también ubiquen cuál es la diferencia entre el esquema que estaban viendo y que a lo mejor retoman más tarde con el doctor Franco, o siguiendo el libro de Pavón Vasconcelos, de alguna manera sería más ese esquema, y cuál es el esquema que vamos a ver en estas sesiones, vamos a llamarlas extras, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a manejar la evolución de lo que son las teorías causalistas a lo que es el funcionalismo en cuanto a cómo se ha integrado el delito de acuerdo a cada una de esas teorías. Y entonces vamos a compartir aquí un pequeño diagrama. Lo que ustedes pueden ver ahí es una especie como de cuadro sinóptico. Si quieren, le pueden ir tomando captura de pantalla cada vez que lo vaya yo abriendo, porque el formato del documento no es amablemente compartible. Si no, yo se los mandaba aquí mismo por el chat, no tendría yo ningún inconveniente, pero para que le puedan hacer más fácil, pues saquen la captura de pantalla, por mí no hay ningún inconveniente. Entonces, si quieren, pueden empezar por una captura de esto como el punto de partida, que sería las teorías causalistas, que hay dos, una vertiente que es la clásica, también conocida como psicologismo, y una neoclásica, también conocida como normativismo. Las dos tienen como característica principal que tienen un concepto causal de acción. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ello. Y vamos a empezar entonces por la clásica, en la que vamos a encontrar cuatro elementos del delito. Esto es el esquema de Ernest Belling y de Franz von Liszt. Básicamente son quienes lo acuñaron más. Y básicamente nos dicen que el delito es una acción típica antijurídica y culpable, que tiene como consecuencia una pena, pero la pena no es parte del delito, no la vamos a ver aquí. Y en ese sentido,
vamos a entender que la acción se integraba por un movimiento corporal voluntario, que sería la actividad, un resultado material cuando la norma lo requería, y un vínculo entre los dos que sería el nexo causal. Salud. Eh, entonces, ¿por qué decimos que es un concepto causal de acción? Porque si ustedes ven, para efectos de la conducta, solamente se hace referencia a la actividad, que es el hacer, a un resultado material y a un nexo causal. Esto quiere decir que primero vamos a entender la conducta como un tema objetivo, a pesar de que hablamos de que es un movimiento corporal voluntario. Esa voluntad se ve simplemente como un impulso causal, no se ve como una intención. Yo pongo como ejemplo el siguiente. Vamos a imaginarnos que yo tomo un arma de fuego y la detono. Ese disparo del arma de fuego fue voluntario porque yo quise tirar del gatillo. Ahí es donde vemos la voluntariedad, ¿de acuerdo? Pero no sabemos para qué disparé, no sabemos qué resultado quería causar. Y eso se va a analizar, como veremos más adelante, hasta la culpabilidad cuando se hable del dolo o bien la culpa como la otra forma de comisión de la conducta. En este sentido, por eso se dice que en las teorías causales la acción es ciega. ¿Por qué? Porque no se ve la voluntad hacia dónde va dirigida, sino hasta que se analiza la culpabilidad. En este esquema les voy adelantando, tanto la acción como la tipicidad y la antijuridicidad se entienden como elementos meramente objetivos. Y el elemento subjetivo del delito sería la culpabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ténganlo presente, la acción sería la mera actividad, que es el movimiento corporal voluntario, el nexo causal que la une con el resultado material en caso de que el tipo lo requiera. La tipicidad básicamente tendría elementos eh, objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender que el tipo penal y por lo tanto la tipicidad, ahorita siempre que hablemos del tipo penal y de la tipicidad, tengan en mente que es el mismo contenido el que tienen que tener, que no puede cambiar, que si el tipo requiere ciertos elementos, son exactamente los mismos elementos que tiene que tener la tipicidad para que se pueda perfeccionar ese elemento del delito. ¿De acuerdo? Y entonces, los elementos del tipo y de la tipicidad serían meramente objetivos. Para esto vamos a entender como elementos objetivos aquellos que se pueden percibir a través de los sentidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nos dice el feminicidio que es la muerte de una mujer por motivos de género, tendríamos que entender que el ser mujer, en términos generales, y digo, ha habido mucho cambio en la manera de visualizar toda la cuestión del sexo y sobre todo lo del género, pero en términos generales, el ser mujer lo podríamos apreciar a través de los sentidos. Sería un elemento objetivo. Si nos dijera a quien prive de la vida a alguien por motivo de su género, el concepto de género no se puede apreciar por los sentidos, porque el género es como se asume la persona, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona tiene cuerpo físicamente de hombre, pero se asume en género de mujer, su género sería mujer. Eso tendríamos que hacer una valoración y no bastaría con los sentidos. Cuando se tiene que hacer una valoración de esa naturaleza, diríamos que estaríamos ante un elemento normativo que aquí todavía no aparece. Aquí únicamente tendría la tipicidad elementos objetivos. Esto, si queda claro, vamos avanzándole y llegaríamos a la antijuridicidad. Recuerden nada más como referencia que la acción sería conducta, la tipicidad sería la realización de los elementos del tipo ya en un caso concreto, la antijuridicidad sería la contradicción entre esa conducta y el derecho, y aquí la antijuridicidad sería de carácter objetivo también. ¿Qué quiere decir que sea de carácter objetivo? Que no se requiere que se conozca que se viola la ley para que la conducta sea antijurídica. Y esto me parece muy lógico. No podríamos decir que si una persona desconoce que viola la ley, ya no la violó. Lo que importa es que la conducta sea contraria al ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Y la culpabilidad se entendía en este sistema
como el nexo psíquico y emocional que une al autor con el resultado de su acto. Y era el elemento subjetivo. Lo repito, se entendía como el nexo psíquico y emocional que une al autor con el resultado de su acto. Se le entendía, insisto, como un elemento subjetivo porque hablamos de un nexo psíquico, un nexo que de alguna manera sería algo así como conocer y querer el resultado típico, ¿de acuerdo? Y aquí las formas de culpabilidad eran el dolo y la culpa. Y este era el elemento subjetivo porque aquí se analizaba, al hablar del dolo, la intención. Aquí es donde decíamos, ese disparo voluntario que se llevó a cabo cuando hablábamos de la acción iba dirigido, por ejemplo, a matar a alguien. Esa es la finalidad, ese es el dolo, y se analizaba en la culpabilidad. ¿De acuerdo? Aquí nosotros podríamos pensar en una cuestión muy elemental de acuerdo con este esquema. Si vemos nuestro artículo 302 del Código Penal Federal, podríamos cuadrarlo perfectamente y decir, el tipo penal lo que nos define es que se prive de la vida a otro, pero en el enunciado del 302 no nos dice que es con intención o por negligencia. Eso lo veríamos hasta que se analizara la culpabilidad para ver si el sujeto fue imprudente, que sería el caso de la culpa, o si lo realizó en forma intencional, que sería el caso del dolo. Ese sería el esquema del delito a la luz de la teoría del causalismo clásico o psicologista. ¿De acuerdo? Si quieren, tomen en la captura de pantalla, ahí está ya completo, digamos, desarrollado el cuadro sinóptico para que lo podamos manejar con, con la siguiente teoría. Sí, Karen, básicamente lo que tendríamos que entender es que cuando hablamos de un nexo causal, hablamos de una relación de causa-efecto, una situación en la que si no se hubiera producido una conducta no se habría dado un resultado. Si yo aviento a una persona de un 10º piso y se muere al impactarse contra el suelo, ¿podríamos decir que hubo una relación causal entre mi conducta y la muerte? Tendríamos que decir que sí. Si yo no lo aviento, él no cae, no se le producen esas lesiones y no pierde la vida. Vamos a suponer que el sujeto había desayunado una quesadilla ese día. ¿Eso tendría relación con la producción del resultado? Pues no, no tendría nada que ver, salvo a lo mejor en cuanto a motivos. Tal vez me enojé porque era mi quesadilla y por eso la aventé por la ventana. Pero desde el punto de vista del fenómeno causal como relación de causa-efecto, no tiene nada que ver. No sé si le queda claro, compañera. Sí, Ivonne, culpa lo vamos a identificar con la imprudencia y el dolo con la intencionalidad. Puedo repetir dolo y culpa, sí, pero todavía vamos a ver dolo y culpa con más profundidad y en diferente forma cuando hablemos de los elementos típicos. Ahorita simplemente quédense con la idea de que el dolo es la intención, es el conocer los elementos de las circunstancias del comportamiento, digamos, lo que estoy haciendo y querer o aceptar el resultado. Eso sería el dolo. Y la culpa es incumplir un deber de cuidado, lo cual quiere decir que se actúa con descuido y se produce un resultado típico previsible. Dice Carlos Eduardo, ¿puede existir culpa sin responsabilidad y viceversa? Eh, Puede haber culpa sin pena, es decir, que no se castigue el delito. En términos generales diríamos que cuando hay una conducta culposa, tendría que haber responsabilidad porque sobre todo en este esquema ya estaríamos perfeccionando todos los elementos del delito. Sin embargo, puede ocurrir dos circunstancias. Una, que estemos ante una excusa absolutoria, como por ejemplo, si ustedes abren su Código Penal Federal, van a ver en el artículo 321 bis una excusa absolutoria que ya a lo mejor hemos comentado, o ya no me acuerdo si fue en este grupo o no, que dice que si privas de la vida a un ascendiente, descendiente, cónyuge, adoptado, adoptante, etcétera, etcétera, en forma culposa, sin ir borracho ni drogado, no se te aplicaría pena. Igual podríamos pensar en que podría darse el supuesto de una conducta con culpa, es decir, imprudencial, que no se castigue. Y al respecto, como vamos a ver un poquito más adelante, y les pido que me tengan un poco de paciencia para no adelantar tantos temas, en el sistema de culpas tenemos un sistema de números clausus, así se llama.
que quiere decir que solamente se castigan los delitos culposos que especifica la ley en un catálogo o en una regla general. Si ustedes ven el artículo 60, párrafo segundo del Código Penal Federal, van a ver que ese artículo nos dice que las penas por delito culposo solamente se aplicarán en ciertos casos. Y viene ahí una serie de números de artículos que se refieren a los tipos penales que prevén los delitos que sí se podrán castigar en forma culposa. Montserrat, en este esquema la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito. Los otros tres serían de naturaleza objetiva. ¿Por qué tienen que ver con la subjetividad? Porque la intención es un tema subjetivo. También habría que decirlo, cuando hablamos del dolo, generalmente es del que se elabora más la teoría que respecto de la culpa. La culpa un poco acompaña donde vaya el dolo, pero la culpa también implica el querer realizar el hecho descuidado y el querer, en su caso, aceptar un resultado, aunque sea un poco más elemental. Bueno, si ya le tomaron una captura de pantalla, vamos a cerrarle. Vamos a regresar ahorita para comentar alguna de las críticas. O bueno, de una vez, ¿qué podríamos entender nosotros que estaría mal en este concepto o en esta estructura? Tendríamos que decir que se criticó, primero, que en cuanto a la conducta nada más se refiere a la acción y no a la omisión, que es la otra forma de comportamiento humano. Tendríamos que decir que en cuanto a la tipicidad, se estarían dejando tipos que requieren otra clase de elementos y que no son nada más objetivos. Vamos a ver que en la neoclásica ya se llega a hablar de otros tipos de elementos y ahorita lo explicaremos. La antijuridicidad la vamos a dejar igual en todas las teorías, va a ser de carácter objetiva, y la culpabilidad aquí tiene un grave problema. Un grave problema de inicio que sería que la culpabilidad o es dolosa o es culposa. No nos da ningún otro parámetro para individualizar la pena. Recuerden que cuando hablábamos de la punibilidad, decíamos que esta está en la ley y que esta se tiene que individualizar. La tiene que individualizar un juez cuando dicta una sentencia condenatoria. Y es que nos dice que a tal persona le corresponde tal sanción por haber cometido el delito. En ese sentido, tiene que tener elementos y los elementos son en función del grado de culpabilidad. El problema es que el dolo lo único que nos daría sería la punibilidad del delito doloso, pero no nos daría ningún otro factor para hacer una valoración, para ver qué le corresponde al sujeto. Pero además, el problema es que la definición de culpabilidad como el nexo psíquico y emocional que une al autor con el resultado de su acto, básicamente se refiere al dolo, porque psíquico y emocional es básicamente conocer y querer el resultado. Y eso ya dijimos que lo vamos a identificar con la definición de dolo. Y sobre todo porque cuando hablemos de culpa, vamos a ver que hay dos clases de culpa. Una en la que el sujeto sí prevé el resultado y otra en la que no lo prevé. Bueno, en la culpa en la que no lo prevé, no hay ningún nexo entre la mente del sujeto y el resultado porque ni siquiera se lo imaginó. Entonces se considera que estos son aspectos que representarían, vamos a decirlo amablemente, áreas de oportunidad para mejorar el diseño de la teoría. Y entonces vamos a entrar a la teoría neoclásica. En la teoría neoclásica vamos a encontrar cuatro elementos igual, vamos a estandarizarlo ahí en este momento, pero ya vemos una diferencia importante. Ya se habla de acción u omisión, porque se reconoce que la acción u omisión son formas de comportamiento distinto y que la omisión es precisamente lo contrario de lo que sería la acción. Y en ese sentido, bueno, ya tendríamos una actividad o inactividad, en su caso un resultado material, y en caso de que este resultado se requiera, tendríamos que tener un nexo causal que una la acción u omisión con el resultado material. Esto porque sigue siendo un concepto causal de acción. Seguimos con el mismo problema de que la intención está por separado. Solamente se analiza si se quiso realizar la conducta como parte de un proceso causal. ¿De acuerdo? En cuanto a la tipicidad, les decía que, como parte de lo que se podría criticar en el anterior, es que era muy limitado decir que nada más tenía elementos objetivos. Y aquí ya vamos a tener tres clases de elementos. Vamos a tener elementos objetivos, elementos normativos
y los llamados elementos subjetivos del injusto. Los objetivos siguen siendo lo mismo, aquellos que se pueden percibir por los sentidos. Los normativos serían aquellos que requieren para constatar su existencia de una valoración cultural o jurídica. Por ejemplo, si nosotros decimos el robo en casa habitación tiene que ser cometido en un lugar destinado a la vivienda, eso se podrá determinar por los puros sentidos o tendremos que hacer una valoración para ver si ahí vive una familia, por ejemplo. Tendríamos que hacer una valoración. Si nosotros decimos, por ejemplo, en el caso del fraude, que hay un engaño, para saber que hubo un engaño, ¿se puede apreciar por los sentidos o tenemos que hacer una valoración? Tendríamos que entenderlo como una cuestión valorativa, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, vamos a tener que hacer una valoración más allá de lo que son los sentidos y tendríamos que hablar en esa idea de que serían elementos normativos. Y se prevé la posibilidad de los elementos subjetivos del injusto, que sería cuando la norma te maneja el requisito de que la conducta se realice, por ejemplo, con ánimos, con propósitos, con deseo, con algún motivo, etcétera. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del feminicidio, si es por motivo de género, sería un elemento subjetivo del injusto. Si hablamos del robo, un ánimo de dominio, sería un elemento subjetivo del injusto. Si hablamos de una conducta como la piratería en propiedad intelectual, hablaríamos de que hay un ánimo de lucro o un ánimo de especulación comercial. Serían elementos subjetivos específicos que son elementos que tienen que ver con la mente del sujeto, pero que son distintos del dolo y la culpa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya vemos un mejoramiento importante respecto de la tipicidad en la teoría causalista clásica. Luego tenemos la antijuridicidad y ahí decimos que sigue siendo objetiva, es decir, lo relevante sigue siendo que haya una contradicción entre la conducta y la norma. Y en cuanto a la culpabilidad, ¿se acuerdan que criticábamos primero que únicamente se tomara como sus elementos al dolo o a la culpa y que decíamos, no te da ningún otro parámetro? Bueno, aquí ya cambiamos la noción de culpabilidad, ya nos hablaría del nexo psíquico y emocional que une al autor con el resultado de su acto, sino como una reprochabilidad del evento. Luego ya la definimos como la vamos a trabajar en el curso breve que estamos teniendo. Pero ahorita tómenlo como una reprochabilidad del evento. El elemento que nos va a servir para poder echarle en cara a la persona que cometió el hecho delictivo y en la medida de su culpabilidad establecer la pena. Y entonces tendríamos tres elementos, que serían el dolo, la culpa y la exigibilidad de otra conducta. Aquí ya tenemos un elemento normativo de la culpabilidad, porque la exigibilidad de otra conducta también es una valoración que se tiene que hacer. Así como decíamos que para los elementos normativos del tipo y de la tipicidad tenemos que ver un elemento de valoración, aquí también la culpabilidad va a implicar una valoración. ¿Qué es lo que se va a valorar? Si la persona que cometió el hecho tenía otra alternativa de actuación, si tenía la exigibilidad de otra conducta, si podía dejar de realizar la conducta, ¿de acuerdo? Ahorita, por ejemplo, si nosotros pensamos en los pacientes enfermos por el COVID, y ahorita ha habido un debate importante al respecto, en cuanto a las guías médicas estas que se inventaron originalmente y que decían que en caso de que hubiera dos pacientes que requerían un respirador, se le tendría que asignar a la persona más joven, no a la persona de mayor edad. Y en ese sentido, pues se interpretó como que estaban casi condenando a muerte a la persona a la que no se le diera el respirador si es que ya estaba en ese nivel de avance de la enfermedad. Y en ese sentido, hay quien dice, eso sería un homicidio. En realidad, lo que tendríamos que entender es que el médico que tiene que optar por atender a uno de los dos pacientes con el respirador, nada más tiene un respirador y tiene dos pacientes. Vamos a suponer que esto está a tal grado que sabe que el que conecte al respirador tiene posibilidades de sobrevivir y al que no, no tiene posibilidades. Vamos a suponer que él dijera, pues vamos a conectar a este y que se muere el otro. Vamos a suponer que esto lo tomáramos como una acción típica y antijurídica. Aquí al llegar a la culpabilidad tendríamos que entender
que no tenía otra posibilidad real de actuación. Entonces, no le podríamos reprochar su conducta, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí no habría culpabilidad, en mi opinión, porque esta situación de peligro y de emergencia, que no le da la opción de actuar de forma distinta, lo obliga a realizar la conducta de esta manera. Y entonces, ¿cómo le reprochas? No le puedes reprochar si no podía hacer nada al respecto. ¿De acuerdo? El dolo y la culpa seguirían siendo lo mismo que en la anterior. Un ejemplo de exigibilidad de otra conducta sería una persona muere por una sobredosis y hay otra que no hizo nada al respecto estando presente al momento. Sí, ahí habría una omisión y habría una exigibilidad de ayudarle a una persona que está en peligro y en ese sentido se le podría reprochar siempre que esté dentro de lo humanamente posible. Tampoco podemos pedir milagros, nadie está obligado a lo imposible. Vamos a suponer que, por ejemplo, nosotros vemos que una persona, un bebé, está broncoaspirando porque está vomitando con la boca hacia arriba y se está ahogando con su vómito. Pues tenemos que voltearlo de inmediato. Si no hacemos esto y lo podíamos hacer sin riesgo personal, evidentemente también habría una exigibilidad de otra conducta, por ejemplo. ¿Sí queda claro, Karen? De nada. Bueno, si quieren, tomen en la captura de pantalla, lo reduzco un poquito para que quepa mejor. Y ahorita continuamos con las teorías siguientes. Las otras van a ser más breves porque la que vamos a desarrollar más es la teoría de la acción finalista. Y vamos a explicar brevemente algo del funcionalismo, sobre todo el por qué yo no soy funcionalista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cerrarle aquí. Y entonces llegamos a la teoría finalista. Aquí vemos ya mucho mayor amplitud en el desarrollo, pero vamos a cerrarle para ir paso a paso. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a trabajar con tres elementos? Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y dijimos que esto es el mismo modelo que siguen tanto el Código Penal para el Distrito Federal, les anticipo que es el modelo que sigue el Código Nacional de Procedimientos Penales y es totalmente compatible con el Código Penal Federal. Vamos a empezar por la tipicidad. Va a tener elementos objetivos, normativos y subjetivos. Entendiendo como objetivos lo mismo, que son los perceptibles por los sentidos, normativos, que son los que requieren de una valoración cultural o jurídica, y subjetivos, que son los que tienen que ver con la mente, con el fuero interno del sujeto. El día de hoy vamos a empezar a ver todos estos elementos, ya en lo particular, cuáles son. Ahorita simplemente estamos viendo las clases de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, esto no tiene caso que nos pongamos a decir, puede ser la acción, puede ser la omisión, etcétera, porque lo vamos a ir detallando. Y en cuanto a los subjetivos, ya encontraríamos una diferencia importante respecto de la otra teoría, porque ya encontraríamos aquí el dolo y la culpa como parte de la tipicidad y en consecuencia del tipo. ¿De acuerdo? Tendríamos los elementos subjetivos específicos que equivaldrían a los elementos subjetivos del injusto de la anterior teoría. En ese sentido, no habría cambio más que en el nombre. No se hablaría de los elementos subjetivos del injusto, se le podría seguir llamando así sin problema alguno, no habría problema. En realidad, lo que tendríamos que entender que se conoce como injusto, sobre todo en la doctrina alemana, es la conjunción de tres elementos del delito, que serían la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad. Nosotros dejamos separados tipicidad y antijuridicidad, pero unimos la conducta a la tipicidad. Si nosotros tuviéramos también la antijuridicidad dentro de la tipicidad, entonces lo que tendríamos sería ese concepto del injusto. Como no lo manejamos como injusto, por eso le vamos a decir elementos subjetivos específicos o elementos subjetivos distintos del dolo y la culpa, porque no lo vamos a tomar como parte de un injusto, porque no juntamos los tres elementos. ¿De acuerdo? Y aquí lo primero que me podrían preguntar sería, ¿por qué el dolo y la culpa los vamos a encontrar ahora dentro de la tipicidad? Bueno, porque están descritos en el tipo. Esa sería la primera cuestión. El tipo tiene que tener el mismo contenido de la tipicidad, y si en esta teoría ya el dolo y la culpa están en el tipo,
pues ahí tienen que estar el dolo y la culpa. Pero hay otros dos motivos importantes. Uno, que sería el que no debe de estar el dolo y la culpa dentro de la culpabilidad. Porque la culpabilidad lo vamos a ver como la reprochabilidad del evento típico y antijurídico. Es decir, se va a reprochar que se llevó a cabo la tipicidad y se va a reprochar que se actuó en forma antijurídica. La pregunta sería, ¿se le va a reprochar a un sujeto que actuó con dolo o con culpa? Y la lógica nos diría que sí. No le vamos a reprochar igual al que actuó con dolo que al que actuó con culpa. No le vamos a reprochar igual al que actuó con un dolo directo buscando producir el resultado que al que lo produjo con cierto desinterés, aunque siga siendo dolo. Entonces, vamos a entender que la culpabilidad va a recaer sobre los otros elementos del delito. Es decir, va a ser un juicio sobre la tipicidad y un juicio sobre la antijuridicidad. Por eso se dice que es un juicio de reproche. Y el juicio de reproche no debe recaer sobre sí misma, no debe de ser un autojuicio. Y si nosotros vamos a reprochar el dolo y la culpa, eso querría decir que se confunde el juicio de valor, que sería la culpabilidad, con el objeto valorado, que serían el dolo y la culpa como parte de sus elementos. Ya simplemente por esa cuestión, tenían que salir del ámbito de la culpabilidad para que puedan ser materia del juicio de reproche. El punto sería, ¿a dónde los mandamos? Y los tenemos que mandar según esta teoría que tiene un concepto final de acción, a la conducta. Ustedes me dirán, si están en la conducta, ¿por qué tenemos el dolo y la culpa en la tipicidad? Bueno, porque recuerden que también la conducta la tenemos en la tipicidad. Entonces van a estar juntos el dolo y la culpa dentro de la tipicidad, pero estamos separándolo en cuanto a la clase de elementos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no hay duda de esto, entendemos que el dolo y la culpa ya van a estar en la tipicidad porque están previstos en el tipo junto con la conducta y junto con la conducta están en la tipicidad. Lo demás no cambia los elementos subjetivos específicos más que el nombre. En cuanto a la antijuridicidad, es de carácter objetivo. Eso también ya lo habíamos señalado y porque así va a ser en todas. Y ahora lo que tendríamos que determinar es qué nos va a quedar dentro de la culpabilidad, porque ya salieron el dolo y la culpa como los elementos que teníamos. Y ahora vamos a tener tres elementos, que serían la imputabilidad, que eso ya lo habíamos anunciado desde la sesión pasada, cuando hicimos el reacomodo de los elementos típicos, la conciencia de la antijuridicidad, que vendría a ser como el aspecto subjetivo de la antijuridicidad. Cuando decimos que la antijuridicidad es de carácter objetivo, aquí quiere decir que si el sujeto conocía que violaba la ley o no, no va a ser relevante para saber si la conducta es antijurídica, pero va a ser relevante para saber si es reprochable la conducta. Porque si la persona no conocía la ilicitud por haber un impedimento para conocerla, no es cualquier ignorancia de la ley. Recuerden que la ignorancia de la ley no exime de su incumplimiento. Si la persona no podía conocer, por ejemplo, ser una persona de comunidad indígena y no puede asimilar nuestras normas, pues no puede conocer que está actuando antijurídicamente, quizá al realizar la conducta. ¿De acuerdo? Profesor, Dígame. ¿eso es lo que se conoce como error de tipo o error de prohibición? Este sería el error de prohibición. El error de tipo va a ser distinto y este es el error de prohibición que estaría en el Código Penal Federal, en el artículo 15, en la fracción octava, en el inciso B. El error de tipo estaría en el inciso A y van a tener diferentes efectos como veremos más adelante. Pero sí, es el error de prohibición. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Y tendríamos la exigibilidad de otra conducta que sería igual que en la teoría anterior. A ver, Pau, el dolo y la culpa primero tienen que salir de la culpabilidad, porque si nosotros lo dejáramos dentro de la culpabilidad, insisto, confundiríamos el juicio de valor que implica la culpabilidad con parte de los objetos sobre los que va a recaer ese juicio. Es decir,
la culpabilidad, no sé si ustedes ven el cursor cuando yo lo muevo. ¿Sí se ve? Bueno, si el dolo y la culpa estuvieran dentro de la culpabilidad, bueno, vamos a empezar por decir, la culpabilidad como tercer elemento del delito va a ser una reprochabilidad de la tipicidad y de la antijuridicidad con la que se actuó. Es decir, le vamos a reprochar al sujeto que actualizó un tipo penal con su conducta y que lo hizo en forma antijurídica. Eso es lo que se le va a reprochar. Se le va a reprochar que mató violando la ley, por ejemplo. Si hubiera una causa de justificación y no hubiera antijuridicidad, no le vamos a reprochar la tipicidad. Sería reprochable la tipicidad en la medida en que fuera antijurídica. Pero al no haber el segundo elemento, pues ya la culpabilidad tampoco va a existir. Lo que no debe de hacer es que la culpabilidad recaiga sobre sí misma. No le vamos a reprochar al sujeto que es imputable. Vamos a reprocharle al sujeto en la medida de su capacidad. No le vamos a reprochar al sujeto que conocía que violaba la ley, sino en la medida en que sabía que violaba la ley, le vamos a reprochar que la violó. No le vamos a reprochar que tenía otra alternativa de actuación, sino porque tenía otra alternativa de actuación, le vamos a reprochar que no motivó su conducta en la norma. Si nosotros tuviéramos el dolo aquí y la culpa, no le podríamos reprochar el actuar doloso o culposo, porque serían elementos como parámetros de la culpabilidad y no objetos del juicio de culpabilidad. Entonces, para que esto pueda reprocharse, y sí se le debe de poder reprochar, tenía que salir del ámbito de la culpabilidad. Ahora, ¿a dónde se tendría que ir? Si nosotros tuviéramos aquí como primer elemento del delito a la conducta, ya sea acción o omisión, se hubiera ido junto con la conducta, porque lo que nos dice esta teoría es que el concepto de acción tiene que ser final. ¿Qué quiere decir final? Que tiene que entenderse de acuerdo con su finalidad. No se debe de analizar el comportamiento sin tomar en cuenta cuál es la finalidad. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que ahorita alguien activara su micrófono y pusiera música de mariachi, así como si fuera una serenata. ¿De acuerdo? Eso lo hizo, pudo haberlo hecho por negligencia, porque estaba oyendo la música en su casa y activó el micrófono. Pudo haberlo hecho por molestar, por afectar la clase. Pudo haberlo hecho por romántico porque le quería dar una serenata del Día del Niño a alguien. Eso es la finalidad y la tenemos que analizar junto con la conducta. Lo que no estaba bien en el esquema causalista es que en un lugar se analizara la conducta y en otro se analizara la finalidad. Si regresamos al primer esquema, por ejemplo, ¿no les parecía ilógico que cuando hablábamos de la clásica, por ejemplo, que analizábamos aquí el disparo y hasta que analizábamos aquí cuál era la finalidad, podríamos decir que quería matar? Y entonces, ¿cómo le hice para acreditar la tipicidad si no tenía la conducta en su conjunto? Para poder analizar bien qué es lo que se quiso realizar o para poder enjuiciar la conducta, tendría que tenerla completa, con todo y su aspecto subjetivo, y entonces el dolo y la culpa tendrían que estar en la acción. ¿Por qué? Porque es un concepto, insisto, final de acción. El tema aquí es que en el esquema finalista, la acción y la omisión también están en la tipicidad. Entonces, si vamos a mudar la culpabilidad, perdón, el dolo y la culpa de la culpabilidad, y los vamos a mandar a donde esté la conducta y la conducta está en la tipicidad, el dolo y la culpa también van a estar en la tipicidad. ¿Ya le queda claro, compañera? Ok. Este esquema es el que vamos a ver a detalle. Entonces, vamos a avanzarle para que empecemos hoy con los elementos típicos y podamos explicar un poco más todo esto. El funcionalismo. El funcionalismo es parecido a la teoría finalista, pero va a tener una diferencia importante.
va a ser todo analizado y el derecho penal aplicado en razón de la finalidad del derecho penal. ¿Para qué existe el derecho penal? Para la prevención de las conductas delictivas, las conductas antisociales en general. Una cosa que siempre el doctor Franco ha hecho referencia es, no se puede pretender decir que el derecho penal busca eliminar las conductas antisociales o las conductas delictivas, sino en todo caso disminuirlas a su mínima expresión posible. Sería imposible básicamente hablar de esto. A ver, si quieren tomar captura de pantalla, aquí se va a ver un poquito más chica porque si no, no entra en toda la pantalla. ¿Ya estuvo la captura? Ok. Entonces, regresando a esta idea de la finalidad del derecho penal, y vamos a tomar aquí el esquema de la teoría del delito de Klaus Roxin, él establece que la función del derecho penal, la función política preventiva del derecho penal, es evidentemente la prevención del delito para la protección de bienes jurídicos. Y en ese sentido va a decir que hay tres elementos a considerar: tipicidad, antijuridicidad y responsabilidad. Vemos un cambio de entrada de golpe, que sería el cambio de la idea de la culpabilidad como tercer elemento para hablar de la responsabilidad. Y ahorita lo vamos a explicar, y ese es el punto por el que yo me alejaría de esta teoría, por el que no lo acepto. Por lo pronto, en cuanto a la tipicidad, vamos a decir que es similar a al finalismo en cuanto a su estructura. Se llegan a hablar de cuestiones distintas, se va a incluir el tema de la imputación objetiva. En el funcionalismo se llega a hablar de una imputación subjetiva que tiene que ver con una valoración de la aplicación de la norma en función del sujeto, que ahorita vamos a ver más adelante. Pero en cuanto a la tipicidad, lo que vamos a ver es que es como el finalismo, pero se crea la noción o se aporta eh, la imputación objetiva del resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a ver ya a nivel de la atribución del resultado al sujeto y al comportamiento que realizó desde un punto de vista meramente causal, como se hacía antes con lo que era la teoría de, bueno, con las teorías del nexo causal, sino que va a haber una cuestión, que va a haber una valoración por ver quién debe responder. Esto lo vamos a explicar porque yo lo incluyo dentro de mi esquema de la teoría del delito. ¿El funcionalismo también contempla el dolo y la culpa dentro de la tipicidad? Sí, también nos incluye dentro de la tipicidad y también la conducta estaría dentro de la tipicidad. Por eso les decía que es similar al finalismo, pero le agregaríamos la imputación objetiva del resultado. Eso yo lo hago también en mi finalismo, entonces yo vendría a ser como una especie de ecléctico o como un neofinalista, si ustedes quieren ver. A nivel de antijuridicidad va a ser de carácter objetivo, y la diferencia mayor la vamos a encontrar en la responsabilidad. Porque aquí tendríamos como primer elemento lo que en el finalismo veíamos de culpabilidad, es decir, imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad, la exigibilidad de otra conducta, pero además de la culpabilidad tradicional, se tendría que constatar que habría la necesidad racional de aplicar la pena al caso concreto. Este es el punto quizá más polémico, porque estaríamos hablando de la necesidad racional de la aplicación de la pena en función de los fines del derecho penal. Por eso se habla del funcionalismo, porque es de acuerdo a la función preventiva del derecho penal cuando se va a castigar a alguien. Y entonces, de acuerdo a esta sistemática, por ejemplo, llegaríamos a resultados peligrosos. Yo les decía a mi otro grupo cuando explicaba esto. Si nosotros pensamos en una persona que pudo haber cometido un genocidio,
y vamos a pensar en alguien al que en su momento se le quiso atribuir esa conducta aquí en México, que fue quien fuera presidente de la República, Luis Echeverría. Vamos a imaginarnos que Luis Echeverría, que hoy debe tener 90 y tantos años, y que ya es una persona que debe tener una movilidad mínima, que ya no tiene influencia en el sistema político, que ya ni quien lo pele, para los fines del derecho penal, ¿creen que se le podría atribuir el riesgo de que cometa un genocidio hoy en día? Pues básicamente las posibilidades serían mínimas, por no decir inexistentes. A lo mejor no podría matar a una persona ya. Quizá hablar de una cuestión de un grupo de exterminio, pues no tendría mayor sentido. O sea, un exterminio de un grupo social. Entonces, en ese sentido, diría esta teoría que no habría necesidad racional de la aplicación de la pena y por lo tanto no habría responsabilidad, no se le tendría que castigar esa conducta delictiva a esa persona. Esto pues suena lógico si lo vemos desde el punto de vista de la mera función preventiva, pero también habría que pensar que es aterrador pensar que alguien que pudo haber cometido un genocidio lo vamos a castigar de esa manera, o no lo vamos a castigar porque ya no hay el riesgo de que lo cometa, pero a la persona que se robó, yo decía el otro día de ejemplo, medio kilo de tortillas, porque tiene hambre, pues ese sí hay que castigarlo porque con ese sí tenemos un riesgo de que lo vuelva a cometer. Ahí diríamos que sí habría necesidad racional de la aplicación de la pena, y entonces me suena aterrador pensar que al genocida lo podemos dejar sin responsabilidad y al que se robó medio kilo de tortilla no. Y tendríamos que entender también que hay una situación que tiene que ver con el castigo. Finalmente, por más preventiva que sea la finalidad del derecho penal, también tiene una finalidad de castigo. Por lo menos esa es la idea si nosotros nos acogemos a lo que se maneja como un derecho penal en el que hay una cuestión retributiva y al mismo tiempo preventiva. Es decir, la finalidad de la pena no solamente es castigar por castigar, por lo menos no en nuestro derecho penal, por ejemplo, sino es castigar para reinsertar. Pero aún así, si la persona ya está lista para ser reinsertada, tiene que cumplir su dosis de castigo. No se puede preliberar absolutamente a alguien a la semana de tratamiento si ya está reinsertado, si su condena era de 10 años de prisión. Tiene que cumplir un tramo de la pena. Entonces, tendríamos que entender que, ¿qué le diríamos a las víctimas de esos miles o sea, las víctimas indirectas, a los familiares de esos miles de muertos? Decirles, no, pues no lo vamos a castigar porque aunque sí estuvo bien grave lo que hizo, la verdad es que no tiene riesgo de que se cometa de nuevo. Entonces, pues no lo vamos a castigar. A mí me parece que sería inaceptable y por eso yo no soy funcionalista. En lo demás es muy parecido al finalismo. La imputación objetiva yo la incorporo a mi dogmática y entonces mi punto de pleito sería esta necesidad racional. Si quieren, tomen la captura de pantalla para que ya quitar este cuadro y posteriormente poder hablar ya de los elementos típicos. ¿De acuerdo? ¿No hay alguna duda? Ok. Entonces, asumo que ya tomaron la captura de pantalla. Y ahora vamos a hablar de los elementos de la tipicidad. O sea, ya yo con mi grupo lo hice a la inversa, que como lo voy a hacer con ustedes. Con mi grupo, lo que hicimos es que al hablar de la norma penal, al hablar de los elementos de la norma, se hablaba de esta descripción del tipo y de la punibilidad como los elementos que integran la norma. Y nosotros dijimos la definición de tipo. Si yo les doy la definición de tipo que yo manejo, no vayan a confundirlo con un tema de la teoría del delito. Sigue siendo parte de la norma penal. Lo vamos a ver ahorita para hablar de la tipicidad porque tienen el mismo contenido. Yo con mi grupo lo que hice fue que expliqué todo lo que voy a explicar ahorita dentro de los elementos del tipo y ya no lo tengo que hacer ahora dentro de la tipicidad porque lo único que les aclaro es que la tipicidad ya es un concepto fáctico, ya es un concepto del mundo del ser y ya implica que se cometió la hipótesis típica. Y lo único que estoy diciendo es, bueno, ahora ya hablaríamos
de, por ejemplo, la acción típica en cuanto a que es la acción que estaba descrita en el tipo, pero ya se actualizó en el caso concreto. Con ustedes lo voy a ver de una manera en la que muchos lo siguen viendo. Con motivo de la tipicidad se dice, bueno, por ejemplo, voy a inventar. Tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo y el tipo es la descripción de una conducta merecedora de sanción penal. Así se explica por muchos profesores. Y no es que esté mal, pero el problema es que al explicar tipicidad y tipo en el mismo momento pareciera que están ubicados juntos. Y por eso luego dicen, los elementos del delito son el tipo, la antijuridicidad y la culpabilidad. No, ustedes sí tengan bien claro que el tipo está en la norma, el tipo es previo a la conducta, la conducta concretiza el tipo y da lugar a la tipicidad y van a tener el mismo contenido. Yo describo al tipo o lo defino de la siguiente manera. Es la descripción que realiza el legislador de un evento antisocial con un contenido necesario y suficiente para la protección de bienes jurídicos. ¿De acuerdo? Repito, es la definición que hace el legislador de un evento antisocial con un contenido necesario y suficiente para la protección de bienes jurídicos. Así como está, podría ser cualquier descripción de cualquier ley. Lo que pasa es que esto va junto con la definición de punibilidad. La punibilidad sí es un concepto que tendríamos que ver muy claro para el derecho penal, igual que el propio tipo. Y la punibilidad yo la defino como la conminación de privación o restricción de bienes o derechos del autor del evento típico. Repito, sería la conminación, que sería como la advertencia, de privación o restricción de bienes o derechos del autor del evento típico. Y entonces diríamos que la norma penal, juntando los dos elementos, sería la descripción hecha por el legislador de un evento antisocial con un contenido necesario y suficiente para la protección de bienes jurídicos, así como de la conminación de privación o restricción de bienes o derechos del autor del evento típico. De esa manera tendríamos entendida toda la norma penal. La primera parte como la definición del tipo, la segunda parte como la definición de la punibilidad. Con la punibilidad ya no nos vamos a meter porque ya explicamos que está en la norma y ya señalamos todo eso. Pero con el tipo, bueno, ya sabiendo esta definición, viéndola como parte de la norma, tendríamos que entender que el legislador va a describir un evento antisocial. Primero, tiene que ser un evento antisocial. No podríamos nosotros definir dentro de un tipo una conducta socialmente válida porque sería una arbitrariedad. ¿De acuerdo? Una conducta antisocial es una conducta que va contra los valores mayoritariamente aceptados en una sociedad. Ahora, eh, toda conducta típica, es decir, descrita en un tipo, toda conducta en la que haya tipicidad ya en el caso concreto, tendrá que ser antisocial. Ahora, el contenido del tipo vamos a entender que va a variar dependiendo del bien jurídico que se quiera proteger, porque dijimos que por la definición que está creado para la protección de bienes jurídicos. Y entonces, ¿qué vamos a eh, llegar como conclusión? Que no todos los tipos penales van a tener, es decir, el mismo número. Habrá unos que tengan más, habrá otros que tengan menos. A ver, Michelle, la tipicidad es igual que el tipo en cuanto al contenido. Por ejemplo, si el tipo requiere acción, medios, resultado, dolo, la tipicidad tendrá que tener esos elementos exactamente igual porque es exactamente aplicable. Pero el tipo está en la norma y es previo a la conducta y la tipicidad se da con motivo de la ejecución de la conducta. El tipo está en la norma como una descripción abstracta, la tipicidad es el mismo contenido del tipo, pero ya en el caso concreto. ¿Sí le queda claro? Bueno, eh, entonces,
Vamos a entender ahora que el tipo puede tener diferentes elementos dependiendo del bien jurídico. La pregunta para que participen en el chat, porque ahora los he tenido muy abandonados en la participación, y ahorita contesto lo que pregunta Carlos Eduardo, pero les planteo la pregunta. Si queremos dar una mayor protección al bien jurídico, vamos a incluir más o menos elementos dentro del tipo. Pongan nada más o menos. La pregunta es, si queremos dar una mayor protección al bien jurídico, vamos a incluir más o menos elementos en el tipo. Y mientras le contesto a Carlos Eduardo, el tipo descrito en la norma se refiere al evento que se va a tener que realizar en forma exacta para poder castigar. Por ejemplo, si pensamos en un delito de naturaleza sexual como es el estupro, y nos dice el tipo, el estupro es cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo el consentimiento a través del engaño, tienen que darse todos esos elementos. En el caso concreto, vamos a pensar, un fulano, Kalimba, tuvo relación con una muchacha que tenía esa edad, y entonces vamos a decir, pues se da la tipicidad, podemos castigar. No se dio alguno de los elementos, entonces ya no se puede castigar. Pero ese es el modelo, el tipo es el modelo legal, la hipótesis de conducta. Yo les ponía como ejemplo el otro día, si toman un juego de esos que son de figuritas que tienen que embonar, que todos han visto alguna vez y a lo mejor jugaron con ellos de niños, que tienen la estrellita y el círculo y el triángulo, ese hueco donde tiene que embonar la figura es el tipo, y ese es general, abstracto e impersonal y está en la norma. La tipicidad implica que la conducta se va a adecuar en forma precisa. Bueno, y si ya quedó claro ahí, tenemos división de opiniones. La punibilidad, Ivonne, dijimos que era la conminación o la advertencia de privación o restricción de bienes o derechos del autor del evento típico. Aquí, para responder la pregunta que yo les hacía, de si se requieren más elementos o menos elementos, creo que tendríamos que verlo desde un punto de vista de la lógica de la facilidad de que se integre la conducta. ¿Se acuerdan ustedes que hay un tipo penal que se llama hostigamiento sexual? Podrían leer el artículo 259 bis, no lo lean ahorita porque está muy largo, pero lo podrían leer y dirían, tiene muchos elementos, un asedio reiterado, con fines lascivos, valiéndose una relación de suprasubordinación derivada de relaciones laborales, docentes o domésticas o cualquier otra que le implique, que tiene que producir un daño. No, pues le pusieron tantos requisitos que parece que no quieren que se actualice. En cambio, vemos una definición como la del homicidio. Comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Pues no le pusieron muchos requisitos, porque entre más requisitos, más difícil es que se presente la hipótesis. Si nosotros decimos, comete homicidio de la vida el que priva de la vida a otro utilizando arma de fuego después de las 10 de la noche en el domicilio conyugal y con motivo de que no le gustó la cena, va a estar en chino que se actualice el tipo de homicidio. Y entonces estaríamos restringiendo la protección. Entonces, entre más requisitos tenga algo, más difícil es que se presente. Entre más requisitos le incluyamos al tipo, más restringimos el ámbito de protección. Entre más amplio dejemos el tipo porque le ponemos menos elementos, vamos a proteger más al bien jurídico. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a compartir una presentación que nos va a llevar mucho más de lo que es la sesión de hoy. No los quiero yo espantar, pero vamos a pensar en algo que quiero que contemplen de aquí a que termine el semestre escolar el 22 de abril. Y esto va a ser, primero, en función de lo que digan las autoridades de si se va a prolongar el semestre. Se ha llegado a rumorar que se prolongaría 10 semanas. Yo, por ejemplo, con mi grupo, pues esas 10 semanas no les voy a dar clase porque yo pretendo terminar el 22 de abril, de mayo, perdón.
A lo mejor si hace falta una semana, pues les doy una semana más o 2 semanas, pero no me voy a tardar 10 semanas repitiendo lo mismo, porque con ellos no perdí ninguna clase. Con ustedes tuvieron, para bien o para mal, por lo que sea, un espacio en el que no tuvieron sesiones. A lo mejor sí tenían el material, porque creo que les dieron algún material, pero no tenían sesiones. Entonces, yo creo, mi humilde opinión es que si se va a prolongar 10 semanas, deberían de regresar a las clases presenciales con el doctor Franco y no decirle que yo di otras cosas extrañas, a lo mejor, ¿no? Para que no diga que los eché a perder. O a lo mejor va a pensar que ya los contaminé. Pero independientemente de eso, yo les quiero manejar también cierta disponibilidad. Todo tendría que ver en cuestión de horarios, para que si esto no se prolonga, tuviéramos más sesiones. Porque con 2 sesiones a la semana, con todo lo que nos falta, sería complicado. Aquí saben que no se pasa lista, que no, que el que quiere viene, el que no viene, ya hasta me doy por vencido de si activan el video. Total, con la presentación luego ni se ven, pero a lo mejor habría que tener algunas sesiones adicionales y en todo caso, si lo podemos cuadrar con horarios de ustedes, yo también podría tener esa disponibilidad. O sea, eso para que lo contemplen. Porque esta presentación que vamos a ver, este tema me llevó como 3 semanas. Entonces, por eso se los digo. A ver, ¿qué ocurre cuando la conducta se adecua al delito señalado por el exceso de elementos de falta uno? No, pues si no están los elementos, o sea, en cuanto a la punta de Carlos Eduardo Maya. A ver, perdón. Dice Michelle, maestro, ¿se puede considerar feminicidio a un menor de edad? Sí, se puede cometer feminicidio contra un menor de edad. Y un menor de edad también puede cometer feminicidio, pero se trataría como una conducta del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Es decir, no tendría el mismo tratamiento que del derecho penal de adultos y, obviamente, si ustedes recuerdan, hubo un caso de una niña hace unos meses que impactó mucho, que mataron a una niña muy pequeña. Eso, si fue por motivo de género, es feminicidio. ¿De acuerdo? La víctima puede ser de cualquier edad, lo que importa es que sea mujer y que se le prive de la vida con motivo de género. El activo puede ser mayor o menor de edad, y si es mayor se le juzga como adulto, si es menor se le lleva al sistema de justicia para adolescentes. Carlos Eduardo Maya dice, ¿qué ocurre cuando la conducta se adecua al delito, pero por el exceso de elementos le falta uno o dos para que encaje en el tipo? Ahí ya se me hizo bolas, Carlos Eduardo, porque el delito no es el que está en la ley, el delito es el que se comete a partir de que hay una tipicidad. No puede haber tipicidad si falta alguno de los elementos del tipo. Entonces, si falta alguno de los elementos, aunque se haya producido un resultado muy grave, y vamos a ver un ejemplo cuando hablemos del dolo y del error de tipo, por más grave que sea la conducta y el resultado, si faltó alguno de los elementos del tipo, ya no hay delito. ¿Por qué? Porque no hay tipicidad. Dice Olga Beatriz, ya se hizo bolas. La respuesta es fácil. Entre más elementos, menos se protege, más se restringe la aplicación del tipo. Si queremos proteger mucho, lo dejamos abierto. Lo que nos dice la definición de tipo es que tiene que ser un contenido necesario y suficiente, lo cual implica que no nos sobre ni nos falte. Por ejemplo, vamos a suponer, yo pongo este ejemplo que me parece que es muy atendible. Y también les quiero aclarar esto porque no quiero que piensen que soy un depravado. Muchas veces usamos los delitos sexuales porque son muy claros, no porque yo esté pensando en sexo todo el tiempo. La violación implica la imposición de una cópula por medio de la violencia física o moral. Vamos a suponer que queremos acabar con las violaciones, queremos un combate frontal y vamos a modificar el tipo para ampliarlo. Y decimos, a partir de ahora le vamos a quitar el medio de comisión violento y entonces ahora violación va a ser cualquier cópula. ¿No les parecería que nos estaríamos extralimitando en la protección del bien jurídico? Porque ahora resulta que cualquier pareja que consciente y voluntariamente quiera tener una relación sexual, ya tendríamos que decir que se están violando.
Eso es porque el contenido del tipo no fue el necesario. ¿Qué es lo que quiero proteger? Quiero proteger la libertad sexual. ¿Qué es lo que vamos a entender, por ejemplo? La libertad sexual se afecta desde que se da la conducta, no requiere más. Si le requiriéramos más, entonces estaríamos desprotegiendo el bien jurídico. Si nosotros decimos, la violación se cometerá cuando se imponga la violencia física o moral, estando en relación de supra o subordinación, como en el caso del acoso, estaríamos dejando desprotegida la libertad sexual porque no protegeríamos a los que no están vinculados en una relación de esa naturaleza. Entonces, el contenido tiene que ser el preciso. Vamos a compartir otra presentación y también aquí les pediré que tomen captura de pantalla porque el archivo es un prezi, pero se vuelve muy pesado como para compartirlo y se vuelve más bronca. Entonces también tomen captura de pantalla cuando vaya avanzando. Aquí la presentación se llama elementos del tipo porque es la que uso para explicar el tipo y no la vuelvo a usar para la tipicidad. Pero hagan de cuenta que dice elementos de la tipicidad y todo va a ser en función de lo que serían los elementos que el tipo requiera. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar y vamos a hacer primero un listado de elementos del tipo y luego lo vamos a ir analizando. Y vamos a dividirlos en dos grupos. Así lo manejo yo. Como lo que serían los elementos comunes a todos los tipos y lo que serían las modalidades. ¿Esto qué quiere decir? Los primeros son los que cualquier tipo penal, el que sea, tiene que incluir necesariamente. Las modalidades son los que podrán o no estar incluidos dependiendo del bien jurídico y de la protección que le queramos dar. ¿De acuerdo? Y entonces, dentro de los comunes a todos los tipos, vamos a encontrar a la acción u omisión, la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, la forma de intervención de los sujetos activos y el dolo o la culpa. Si quieren, tomen la captura de pantalla o apúntenlo como prefieran. Pero estos serían los elementos que todo tipo penal tiene que incluir. ¿De acuerdo? Las modalidades son mucho más. Y entonces vamos a ir avanzándole de a poquito para que tomen la captura, porque si no, se va a volver muy pequeño el texto. Ya vieron que ya parece más chiquito. Primero, calidades en los sujetos activos y pasivos, que serían calidad específica, pluralidad específica, calidad de garante, esta solamente para el sujeto activo. Objeto material, resultado material atribuible a la acción u omisión, medios de comisión, circunstancias que serían de tiempo, lugar, modo u ocasión, elementos normativos, elementos subjetivos específicos y cualquier otra circunstancia. Bueno, pues sí quedó en una sola, sí le pueden tomar una captura de pantalla a todo. Estos son los que podrían estar o no incluidos dependiendo del ámbito de protección típica. Siempre que piensen en un tipo penal, tienen que pensar en esa finalidad de protección del bien jurídico porque es para lo que se creó. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es ir desarrollando cada uno de estos. Y lo vamos a hacer de acuerdo a la teoría de la acción finalista con el tema incluido del funcionalismo de la imputación objetiva. ¿Ya podemos avanzar? Acción u omisión. Aquí estaríamos hablando de la conducta. Recuerden que estamos hablando eh, de los elementos de la tipicidad. Ya dijimos que el tipo, como parte de la descripción legal,
es la descripción de un evento antisocial con un contenido necesario y suficiente para la protección de bienes jurídicos. Eso ya quedó en la norma. La tipicidad, ¿qué implica? La tipicidad vamos a entenderla como la concreción de todos y cada uno de los elementos del tipo. Es decir, los que el tipo requiera se tendrían que dar en el caso concreto. Vamos a suponer que el tipo requiere los 4 comunes y 2 modalidades. Tendrían que estar los 6 elementos para que haya tipicidad. Hace rato yo les decía, vamos a imaginarnos una definición de tipo como la descripción de una conducta merecedora de sanción penal y de tipicidad como la adecuación de la conducta al tipo. Si nosotros lo vemos de esa manera, tanto en el tipo como en la tipicidad, la conducta sería parte de la definición como elemento esencial. Por eso no nos debe de llamar la atención que lo estemos incluyendo aquí. Y ahora vamos a hablar de lo que sería la acción y lo que sería la omisión. La acción ya la habíamos medio definido, pero vamos a manejarla ahora un poco más completa y vamos a decir que es el movimiento corporal voluntario prohibido por el tipo. Y la omisión sería la no realización en forma voluntaria del movimiento corporal ordenado por el tipo. Esto tendríamos que entender que estamos vinculando dos ideas. Las formas de comportamiento que son el hacer y el no hacer con las formas del deber jurídico. Porque el tipo penal para proteger los bienes jurídicos lo que va a hacer es imponernos un deber. Y ese deber puede ser una prohibición o puede ser un mandato. Doctrinalmente luego se dice que los tipos de acción imponen una norma prohibitiva y los tipos de omisión imponen una norma preceptiva o de mandato. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente lo que están viendo ahí. En el tipo de acción, lo que nos está prohibiendo el tipo es que realicemos esa conducta. En el tipo de omisión, lo que nos está ordenando es que realicemos una conducta y precisamente incumplimos con el deber jurídico al no llevarla a cabo. ¿Sí queda claro? En cuanto a la omisión concretamente, porque la acción es más fácil. Vamos a regresar aquí para hablar de esto. La acción como movimiento corporal nos queda claro, y esto lo veíamos desde el primer esquema del causalismo, que podía tener un resultado material, y en ese caso fácilmente podríamos hablar de un vínculo entre la conducta y el resultado. Si yo le doy un golpe al monitor de la computadora y lo rompo, hay una relación causal entre mi conducta y el daño. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con una omisión? Vamos a suponer que yo me obligué a cuidar esta computadora. Vamos a suponer que me la prestaron y yo la tenía que cuidar. Si yo la tenía que cuidar, quiere decir que yo la tengo que proteger. Y vamos a suponer que yo la dejo ahí puesta en una mesa y llega de visita indebidamente porque estamos en tiempos de distanciamiento, pero llega de visita, vamos a suponer un sobrinito que yo tuviera de unos 5 años. Entonces, yo tengo el deber de cuidar esa computadora. La dejo ahí en la mesa. Llega el niño con un juguete, le pega al monitor y lo rompe. Tendríamos que entender que ese niño rompió el daño y él produjo el resultado. La relación causal sería entre ese niño y el resultado. ¿Me podrían a mí castigar? Pónganlo en el chat así rápido, sí o no. Si yo tenía que cuidar esa computadora y no la cuidé.
Todos dicen que sí. ¿Por qué? Porque era mi obligación cuidar esa computadora. Y entonces yo omití. Pero si nosotros lo vemos, no hay una relación causal propiamente entre mi omisión con el resultado, sino que hay una relación en la que me van a atribuir ese resultado, porque el derecho me lo va a atribuir, no es que yo lo haya causado. ¿Sí queda clara la diferencia? Cuando yo le di el golpe al monitor, yo lo causé y ahí hay una relación de causa-efecto. Cuando llegó el sobrino y le pegó al monitor y lo rompió, la relación de causa-efecto está entre el golpe del juguete del niño con el monitor y no entre mi conducta. Yo ni me acerqué a la computadora, pero el problema fue ese, que yo tenía que cuidar la computadora y no la cuidé. Por eso me van a atribuir el resultado. Eso quiere decir que en el caso de la omisión, propiamente no hablamos de un nexo causal. Por eso, en la diapositiva previa, en el listado de elementos del tipo, cuando se hablaba del resultado material, se decía el resultado material y su atribuibilidad. Eso quiere decir que va a ser atribuible, no causalmente producido necesariamente el resultado. Y ahora sí les pediría que todos saquen su Código Penal Federal y vean el artículo 7, párrafo segundo. Alguien activa el micrófono y léalo en voz alta, por favor, para estar seguros de que están leyendo lo correcto. Profesor, Sí, lo leo. por favor. Artículo 7. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Muchas gracias. Vemos ahí en esto que nos leyó Valeria que será considerado como consecuencia. Quiere decir que se está reconociendo que no es la causa la omisión. Se le atribuirá el resultado al que omita impedirlo cuando tenía el deber jurídico de actuar para ello, derivado de la ley, de un contrato o de su actuar precedente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya lo pudieron ver enlistado. Es a lo que nos vamos a referir como la calidad de garante en el sujeto activo. Cuando el sujeto activo tenga la calidad de garante, tiene el deber no solo de actuar como en cualquier omisión, sino de actuar para impedir el resultado. Si no lo hace, se le va a atribuir como si lo hubiera causado. Y en ese sentido contesto la pregunta de Montserrat Gómez, que dice, otro ejemplo sería el del servidor público que no da el servicio necesario a su función de una manera correcta a una persona. No necesariamente de una manera correcta, sino que no lo da. Vamos a suponer un agente de la policía tiene obligación de custodiar un bien o a una persona y no lo hace y se pierde, se le va a atribuir el resultado. ¿De acuerdo? Si lo hace incorrectamente, ya no omitió. Ya estaríamos hablando de una conducta culposa, pero ya no se hablaría necesariamente de una omisión. A lo mejor no fue la mejor conducta, pero ya hizo algo para impedirlo. ¿De acuerdo? Queda claro ahorita la idea de que entonces en la omisión, si nosotros pensamos en el que omite, vamos a suponer, ahorita yo tengo en pantalla la imagen de Saúl Cetina, que es una foto. Ya volvió, pero antes era una foto. Vamos a suponer que yo pensara que Saúl se fue a desayunar y dejó la foto para que parezca que está en clase, lo cual no tendría ningún sentido porque aquí ni lista se pasa y no pasa nada. Eh, yo podría pensar que está omitiendo algo y eso sería una omisión simple, porque en todo caso, él tenía que estar presente y no está, pero no está aquí para impedir que algo ocurra. Vamos a suponer que llegando al extremo, Saúl no se había ido, en realidad era él y parecía foto porque no se movía.
estaba omitiendo absolutamente, estaba en calidad de estatua, así, hagan de cuenta que se queda paralizado. Todos pensamos que ya se pasmó la imagen y en realidad estaba en tiempo real. Y enfrente de él pasó algo. ¿Él podría ser quien lo causó? Pues no, porque el que omite no puede generar un impulso causal. Lo que tenemos es que así se entendía y se forzaban las cosas, y por eso vamos a hablar ahorita de una cuestión que se llama la comisión por omisión, que era una manera en la que se pretendía explicar el proceso causal en el caso de la omisión, y que en realidad no existe ese proceso causal. Por ejemplo, si hablamos de la madre que tiene que darle de cuidados, los cuidados básicos al recién nacido, y no se los da y el bebé se muere, ella tenía la obligación de actuar para impedir que le pasara algo. Vamos a suponer que se murió porque vomitó y se ahogó en su vómito. Yo sé que es desagradable el ejemplo y es triste la imagen, ¿no? Pero vamos a imaginarnos porque es muy gráfico. Vamos a suponer que la mamá no le dio ese cuidado y el niño se murió. ¿Ella lo mató o lo dejó morir? Lo dejó morir, pero ella no inició el proceso causal. El proceso causal lo autogeneró la criatura al vomitar y ahogarse en su vómito, pero a ella se lo vamos a atribuir como si lo hubiera causado. Eso es lo que nos dice el párrafo segundo del artículo 7. Se va a atribuir al que omite impedirlo si tenía el deber jurídico de actuar para ello, es decir, para impedirlo. Entonces, cuando el sujeto es garante, se le va a atribuir. Y con esto tendríamos que decir, Aura, no se puede decir que necesariamente una acción es más grave que una omisión, porque depende de cuál sea el bien jurídico tutelado y de cuál sea el impacto de la acción o de la omisión. Si nosotros pensamos en una omisión con un resultado material como el de la muerte, en el que ya sabemos que no hay causalidad, pero se va a castigar con la pena del homicidio, pues va a ser más grave que muchas acciones. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente son formas de comportamiento distintos, son deberes jurídicos que se van a derivar que son distintos. ¿Sí queda claro? Ahora, vamos a hablar de la omisión, porque es la que nos representa el mayor problema, sobre todo en esta cuestión con el resultado. Vamos a decir que hay dos tipos de omisión. También tendríamos que decir que hay dos tipos de acción, la acción simple y la acción con resultado material. Pero bueno, eso tiene que ver ya con las modalidades. Ahorita lo explicamos para que quede clara la diferencia entre la omisión propia y la impropia, qué es lo que podría tener algún conflicto. Y muy probablemente cuando regresen ustedes con el doctor Franco, que yo creo que sí van a regresar, les va a decir que en la comisión impropia, bueno, en la omisión impropia o comisión por omisión, se violan dos normas. No le vayan a decir, este cosío nos dijo otra cosa, porque parece que para que les meto ideas y los hago bolas. Nada más entiéndanlo y asimilen lo que les diga él. A nivel de código es aplicable lo mismo. No sufran en ese sentido. ¿De acuerdo? La omisión puede ser simple o propia, que es cuando nada más se comete el delito por no realizar la conducta esperada. Y puede ser, evidentemente, es sin resultado material, y la impropia o comisión por omisión es cuando hay un resultado material. Omisión simple quiere decir nada más se omite y no se produce un daño material. Eso creo que queda muy claro. La omisión impropia, ya a lo mejor nos suena raro el nombre, pero yo les diría, ¿por qué creen que una se llama propia y otra se llama impropia? Pues tiene que ver porque lo propio en la omisión es que no haya resultado material. Lo impropio en la omisión, lo anormal en la omisión, es que haya resultado material. Por lo que les decía, la omisión en realidad no es idónea para iniciar un proceso causal. Lo que vamos a tener es un nexo normativo, porque vamos a tener una atribución que nos va a dar la propia norma. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir comisión por omisión? Cuando ustedes en la doctrina vean delitos de comisión, así se les llama, generalmente se refiere a los delitos de acción. Entonces, casi lo que nos está diciendo esta denominación es que los delitos de comisión por omisión son delitos de acción por omisión, lo cual ya nos tiene que sonar extraño.
Lo que se está queriendo hacer referencia es que se está equiparando la omisión a la acción, pero en realidad esto estamos desvirtuando la forma de comportamiento. ¿Sí queda claro? En realidad el comportamiento es la omisión, y esa omisión va a estar dentro de un tipo penal que puede requerirnos un resultado material o no. Si se requiere el resultado material, tendrá que ser atribuible y tendrá que ser porque el sujeto tenía el deber de actuar para impedirlo. Si no, no se le va a atribuir. Dice Olga, ¿puedo dar un ejemplo de omisión propia? Claro, vamos a dar un ejemplo de los dos. Le voy a pedir a alguien que active su micrófono, si quiere Valeria, que usted ya tiene a la mano el código y ya manifestó la disponibilidad, que nos lea el artículo 335 del Código Penal Federal. Por favor. Sí, profesor. Artículo 335. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de 1 mes a 4 años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuera ascendiente o tutor del ofendido. Gracias. Vemos que es una sanción de 1 mes a 4 años. Sí. Al que tenga obligación de cuidar, es decir, es el garante, es el que tiene que actuar para impedir que les ocurra un resultado, a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, si no ocurre resultado alguno. Ese sería una omisión propia o simple, porque es la omisión sin el resultado material. Ahora, si nos hace el inmenso favor, Valeria, de leer el 339. Artículo 339. Si el abandono a que se refieren los artículos anteriores resultara alguna lesión o la muerte, se presumirán estas como premeditadas para los efectos de aplicar las sanciones que a estos delitos correspondan. Entonces, ahí nos está diciendo, ahorita todavía le voy a pedir que lea otro para que nos tenga paciencia. Ahí lo que estamos viendo es ya la modificación de la hipótesis original, porque la hipótesis original era el 335, que decía, si no ocurre daño y se abandona a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o una persona enferma, por quien tenga obligación de cuidarlos, se le aplicará sanción de 1 mes a 4 años. Aquí ya nos está diciendo, si ocurre resultado de lesión o muerte, se van a tomar como premeditados para los efectos que de las sanciones que por esos resultados impongan o procedan. ¿Qué nos está diciendo? Se va a castigar como lesiones u homicidios premeditados. Y entonces, ¿cuál es la pena del 320? O bueno, primero, el 315 yo les anticipo, dice, el homicidio y las lesiones se consideran premeditados, calificados cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía o a traición. Y luego el 320, ahora sí Valeria, si nos hace favor de leer, ¿qué dice el 320? Sí, 320. Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de 30 a 60 años de prisión. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Gracias. La diferencia que hay entre que no se produzca resultado a que sí se produzca. Si se produce resultado sería una omisión impropia o comisión por omisión. No es que lo haya matado al niño, lo abandonó y por dejarlo en desamparo, no interfirió con el proceso causal que lo mató. Pero la causalidad no es por la omisión, es porque no interfirió. Vamos a suponer, se murió por el frío. La hipotermia lo mató, bueno, pero tú tenías que protegerlo porque él no se podía cuidar. Entonces te lo voy a atribuir y te lo atribuyo como homicidio calificado. ¿Por qué? Porque tenías el deber de actuar para impedir el resultado. Ahí vemos la diferencia entre la omisión simple en el 335 y la omisión impropia en el 339, en el que se habla de un resultado. Lo que no debemos de entender es que hay una atribución porque se haya violado una norma prohibitiva. En realidad esta persona no violó la prohibición. Lo que pasa es que incumplió con el mandato de actuar para impedir el resultado y se va a equiparar esto en la efectividad como si lo hubiera matado. Se va a considerar como si hubiera producido el resultado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pensar en otra hipótesis de omisión simple.
Y le voy a pedir a Valeria, ya que anda por ahí en los artículos, que se vaya al 340, que es un tipo que tiene algún parecido con el 335, pero vamos a ver una gran diferencia. 340. Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le impondrán de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diera aviso inmediato a la autoridad o omitiera prestarles el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal. Gracias. ¿Qué vemos en este tipo? Una omisión de auxilio a alguien en peligro, que puede ser cualquier peligro, una persona herida, un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o una persona enferma. Esos son los sujetos pasivos. El activo es cualquiera. Puede ser cualquier persona que se los encuentre. Y el deber es de actuar en cuanto a brindarles el auxilio, si lo puede hacer sin riesgo personal, o bien dar aviso a la autoridad. Eso es todo lo que tiene que hacer. No tiene que impedir el resultado porque no se le está señalando que sea garante de él. Por eso es que la sanción es muy baja, de 10 a 60 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, aunque se muera la persona abandonada, ¿eh? Porque aquí no hay calidad de garante, no se le puede atribuir el resultado. Si ustedes se dan cuenta, el que nos dice se va a castigar como premeditado si se muere o sufre alguna lesión es el 339 y se refiere a los artículos anteriores, no aplica para el 340. Entonces vamos a imaginarnos que respecto de un bebé, la madre lo deja en una banca del parque y se pone a echar novio y no está al pendiente del bebé. Vamos a suponer que yo voy caminando, yo no tengo relación con ese bebé, y me doy cuenta de que el bebé está broncoaspirando porque vomitó y se está ahogando con su vómito. Y yo digo, ay, qué asco, no, yo no me meto y no lo agarro porque está vomitado. Yo sé que eso habla de una ínfima calidad humana mía en mi ejemplo, pero si no ayuda a un bebé en peligro, es que soy una mala persona, ¿no? Entonces, se muere el bebé. Los dos abandonamos al bebé. La madre como quien tenía obligación de cuidarlo, que lo dejó desamparado, y yo que no le brindé la ayuda sin riesgo personal ni le avisé a nadie. ¿Cuál va a ser la diferencia de la sanción? A mí me pueden imponer una sanción de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, a la mamá le pueden imponer de 30 a 60 años de prisión. Vemos una diferencia importante y eso es porque hablamos de una comisión por omisión o omisión impropia. Viene siendo lo que la doctrina maneja, el que se va a atribuir un resultado a quien omite impedirlo si tenía la calidad de garante. Con esto ya medio avanzamos cosas del resultado y de la calidad de garante, ¿de acuerdo? Pero entonces, lo que quiero que quede claro es que el sujeto que comete un delito de omisión impropia o comisión por omisión no necesariamente viola una norma prohibitiva, viola la norma preceptiva, que es la de mandato, y no interfiere con el posible resultado. Y para poner esto como un ejemplo, espero que quede más claro, les pongo el siguiente. Una enfermera. Vamos a suponer que estamos en un hospital. La enfermera tiene un paciente y le tiene que dar un medicamento que si no lo toma a cierta hora, lo más probable es que muera. Pero ya alucina a su paciente. Ya no lo quiere, ya quiere que se muera, ya no lo aguanta. Y entonces decide omitir la conducta y no darle el medicamento. ¿De acuerdo? Omite. Pero hay otra enfermera que va a ser la metiche, que se da cuenta de que no le han dado el medicamento y se lo proporciona. En realidad, el paciente no se muere, en realidad sí se ubicó en el supuesto típico la enfermera que omitió, pero no se le va a considerar que violó la norma prohibitiva, por lo menos en principio, porque vamos a decir que no hubo muerte, entonces no hay resultado material que atribuirle. Sin embargo, tendríamos que ver que su conducta sí tendría que ser como una tentativa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no hay que hacer es desvirtuar las cosas para forzar una explicación. ¿Por qué se desvirtuaba esto? ¿Por qué se decía que se violaba tanto la norma preceptiva como la prohibitiva? En el caso de la enfermera en el que llegó la metiche y le dio el comportamiento,
Vamos a suponer que no se muere el paciente. Desde el punto de vista de la conducta de la enfermera maldita, es exactamente el mismo a cuando sí se produce el resultado. No hay una variación. ¿En qué momento se daría la violación de la otra norma? No, lo que ocurre es que no interfiere con el proceso causal y entonces se muere el paciente. En el ejemplo que dimos, quien interfirió fue la otra enfermera, no se murió el paciente y entonces, pues ya decimos que nada más se violó una y quedó como una omisión propia. Quedaría en la pura hipótesis del 335 porque no se produjo resultado. Pero no podríamos decir que entonces sí se violó la norma cuando el resultado sí se produce, cuando en realidad el comportamiento de ella no aportó un elemento adicional. ¿Sí queda claro? Voy a ver las preguntas del chat. Dice, entonces una omisión impropia vendría siendo cuando el menor incapaz de cuidarse a sí mismo fallece. Sí, o si sufre una lesión, sería un ejemplo de una omisión impropia. Quien tenía que cuidarlo no le dio el cuidado, entonces se le va a atribuir el resultado. Obviamente, Pau, dentro de los límites de lo posible, porque tal vez el sujeto sí le dio el cuidado, pero se murió. Si hablamos, por ejemplo, de una persona enferma, pues esa persona se podría manejar como un sujeto que podríamos decir se murió no por una omisión, sino porque la enfermedad lo llevó a esto. Si pensamos en el coronavirus, ¿cuántos muertos ya hay en este país? ¿Cuántos muertos hay en el mundo? Y eso no quiere decir que no haya habido alguien que los tenía que cuidar y que los haya cuidado. Entonces es de los límites de lo posible. Galo, no. La negligencia la vamos a identificar con la culpa. Y la culpa no da lugar a la tentativa, por lo menos en nuestro sistema. Podríamos llegar a hablar de un iter criminis del delito culposo, ya hablaremos de lo que es el iter criminis la próxima sesión, porque en esta no nos va a dar tiempo de ver mucho, pero vamos a entender que la tentativa es para delitos dolosos, porque si nosotros vemos, y le voy a pedir a Galo que nos haga favor de leer el primer párrafo en voz alta con el micrófono activado, del primer párrafo del artículo 12. Mientras veo la pregunta de Olga. Sí, en cualquiera de los dos la norma se viola, pero lo que estamos diciendo es que la norma que se está violando es la norma de mandato. El deber jurídico era un mandato. Lo que nos imponía la norma era el deber de actuar. El deber de actuar genérico en el caso de la omisión o el deber específico de evitar el resultado en el caso del garante, que es el que tiene que tener la obligación de impedir el resultado en la comisión por omisión. ¿Es el artículo, profesor? Sí, el 12, párrafo primero. Artículo 12. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado o omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Entonces, ahí vemos, muchas gracias, la tentativa, y es la tentativa punible. Se tiene que exteriorizar la resolución de cometer un delito. En el caso de la enfermera, sí podría ser una tentativa porque dolosamente dejó de dar el medicamento. Lo que estuvo mal fue el planteamiento de decir la negligencia. Tal vez usted quiso hablar de negligencia médica como si fuera la conducta delictiva del personal médico, pero la negligencia médica no deja de ser culposa. O sea, si un médico, por ejemplo, y esto han pasado casos muy tristemente, van a amputar una pierna y se equivocan y le amputan la buena. Pasó con un niño que es una de las mayores tragedias que yo he visto en la vida. Salió en medios de comunicación hace unos años. Un niño que tenía cáncer de ojo, le tenían que quitar un ojo y le quitaron el otro. Y entonces después hubo que quitarle el del cáncer también. Entonces, imagínense la vida de esa pobre criatura, todo por una cuestión de responsabilidad profesional, pero no deja de ser una conducta negligente o culposa. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que acaba de leer usted, Galo, vio que la tentativa se va a dar cuando se exteriorice una resolución delictiva mediante la ejecución total de la conducta que debería producirlo o cuando se omite la que debería de impedirlo. Entonces aquí la enfermera omitió la que debería de impedirlo, tendríamos que decir que tendría que ser una conducta de tentativa. Si lo que quería era producir el resultado. Podría darse el supuesto de que lo omitió porque se entretuvo en otra cosa,
y entonces ya hablaríamos quizá de un dolo eventual o de una culpa consciente, ya sería otra cuestión totalmente distinta. Pero ya no no lo tomaríamos como una tentativa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿podemos avanzar? Vamos a la lesión o la puesta en peligro de bien jurídico y vamos a empezar con esto. Y vamos a hacer una aclaración también que es de los temas que me preocupa con ustedes enormemente. Porque como yo les dije, yo tomé clases con el doctor Franco, pero hace muchos años. Ahora sí que ustedes no habían nacido. Yo tomé con el doctor Franco Guzmán por ahí del segundo semestre de 1987. O sea que ya llovió. No sé si siga habiendo el mismo orden en cuanto a la materia, pero yo me imagino que sí, porque también nosotros en su época llevamos el manual de Pavón Vasconcelos. Entonces, Pavón Vasconcelos murió hace muchos años y aunque esté actualizado en cuanto a las normas, porque alguien lo tendrá que actualizar, seguramente la estructura de análisis sigue siendo la misma. Entonces, aquí vamos a tener un conflicto para ustedes y es a quién le hacen caso. Y yo les voy a decir que ustedes no van a tener problemas si entienden lo que yo les explico para aplicarlo como yo lo diga o como lo diga el doctor Franco. Pero yo lo veo este tema como parte del tipo penal y él lo ve como una forma de aparición del delito, si es que lo sigue viendo como cuando lo vi yo, después de hablar de los elementos y aspectos negativos. Es decir, él lo ve como una forma imperfecta de aparición del delito, que es la tentativa, y yo lo veo como parte de los elementos del tipo. Haciendo esta aclaración, ustedes entiendan la figura, entiendan los alcances y lo van a poder hacer con cualquiera de los dos modelos. ¿De acuerdo? Pero sí, lo que no quiero es que vayan y le digan, doctor Franco, es que nos dijeron que era otra cosa. Y sobre todo, no quiero que digan que yo dije que lo que él está viendo lo ve mal, porque no lo ve mal, es otra sistemática. Es otra manera de ver las cosas y es igual de válida como la ve él, como la ven otros profesores, como la veo yo. Cualquiera tiene que ser válida, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo veo el tema? Y aquí vamos a ir adelantando. Cuando hablamos de la lesión, hablamos de la consumación. Cuando hablamos de la puesta en peligro del bien jurídico, hablamos de la tentativa. ¿Por qué esto dentro del tipo? Bueno, Galo ya nos hizo favor de leer ahorita lo que era la tentativa punible en el enunciado del artículo 12 del Código Penal en su primer párrafo. Ya nos deja claro ese artículo que se intentó, pero no se logró cometer el delito, por lo menos el consumado. También la tentativa es un delito, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué verlo así? Bueno, esto tendríamos que responderlo en función de una pregunta. ¿Cómo lo van a responder? Ustedes me darán ahorita una respuesta en el chat. La pregunta es la siguiente. Dentro del, como perciben ustedes los tipos penales, ya han leído varios en el curso, estoy seguro que con el doctor Franco leyeron varios, conmigo ya han leído algunos. El legislador hace una sola descripción típica y de ahí surgen los dos delitos, el de tentativa y el de consumación, como una forma imperfecta de su ejecución, o bien hay un tipo penal que describe la consumación y otro que describe la tentativa. Dicho de otra forma, el legislador en el momento en que describe los tipos dice, hay un tipo que es tentativa de homicidio consumado y hay otro tipo de tentativa de homicidio, o hay un solo tipo del que se derivan ya en su ejecución típica los dos delitos, el de tentativa como una forma imperfecta o el consumado. ¿Sí queda clara la pregunta? A ver, contesten varios y ya vamos viendo cómo lo están entendiendo.
Bueno, de los que han contestado, todos han dicho distintos o dos tipos, menos Olga que dice consumación, no sé exactamente a qué se refiere, si está pensando que el que está descrito nada más es el consumado y que eventualmente se daría la ejecución imperfecta para aplicar la tentativa. Si quieren, ya con eso, para que podamos cerrar un poquito la idea hoy en día, o sea, el día de hoy, respecto a si hay uno o dos. Yo soy de la idea, y por eso lo estamos viendo aquí, de que son dos tipos. Lo que yo les quise decir con lo del doctor Franco es que cuando lo vimos nosotros, lo vimos como una forma imperfecta de aparición del delito, lo cual supondría que sería un tipo, por lo menos esa sería la consecuencia, que se comete en grado de tentativa. ¿Por qué? Pues les voy a justificar el mío y les voy a decir por qué me parece que es mejor que el otro modelo, sin desvirtuar el otro, sin decir, no lo estoy descalificando, es que no sé cómo rogarles que lo entiendan así para que no vayan luego a meter cizaña. ¿Se acuerdan que hay un principio de legalidad? El principio de legalidad, recuerden que es lo que entendemos como el nullum crimen sine lege, nula pena sine lege, y es que no hay un delito si no hay una descripción legal previa, que tiene que ser exactamente aplicable. Si ustedes ven el artículo 14 constitucional en su párrafo tercero, establece que en materia penal no se puede aplicar una pena por simple analogía ni por mayoría de razón si no está previamente descrita en una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Eso quiere decir que para que castiguemos algo, tiene que estar sí o sí previamente en una ley y tiene que ser exactamente aplicable. Si nosotros nada más tenemos una descripción y lo vamos a aplicar en diferente grado, por decirlo de otra forma, para la tentativa, en una forma menor si quieren, ya estaríamos aplicando en forma inexacta la ley. Para que castiguemos la tentativa tiene que haber una definición de delito como tentativa, porque si no, estaríamos castigando casi por analogía. ¿La analogía qué es? Dar la respuesta de un caso previsto a uno parecido no previsto. Entonces, tenemos que tener en la norma las dos definiciones, tanto del consumado como de la tentativa, porque si no, estaríamos aplicando en forma inexacta la ley. Esto no quiere decir que tengamos un tipo que diga comete homicidio consumado el que priva de la vida a otro y que tenga otro artículo que diga comete tentativa de homicidio el que intenta privar de la vida a otro y no lo logra, sino que tenemos una técnica legislativa, y con eso vamos a terminar la clase de hoy, en el que se establecen dispositivos en la parte general como este artículo 12 que leyó Galo. Este artículo 12 es un dispositivo que cuando combinamos con las descripciones que están en el libro segundo, lo que está en el libro segundo están, salvo que la ley disponga otra cosa, en la forma de consumación. Cuando lo combinamos con el 12, obtenemos el tipo de tentativa. Esto quiere decir que el tipo penal lo tenemos que construir entre diversos artículos. Hay que quitarnos la idea de que un solo artículo define un tipo. El artículo 302 nos da el enunciado básico del homicidio, pero el tipo se integra con otros artículos. Entonces, para cerrar, porque ya son las 11 y ya se tienen que ir algunos, nada más vamos a decir, si yo les dijera, combinando el artículo 12, si lo metiéramos en una especie de mezcladora, con el 302, diríamos, comete tentativa de homicidio el que exterioriza la resolución de privar de la vida a otro mediante la ejecución total o parcial de la conducta que debería producir la muerte de esa persona, siempre que ésta no se produzca por causas ajenas a la voluntad. Y entonces eso sería la tentativa punible de homicidio. Sí tenemos la norma, pero es construyéndola de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle ahí porque ya tendrán otras clases y porque ya es el tiempo que teníamos programado. Y si tienen alguna duda, cualquier comentario, bueno, nos vemos el martes y mientras veremos si hay algún comunicado de la facultad y vamos viendo qué pasa. ¿De acuerdo? Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias por su tiempo, profesor. De nada, con gusto. Luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. De nada, hasta luego.